¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, vale. Hola a todos los que se están conectando, todas, y a las que estamos aquí. Vamos a empezar para presentar un poco esta conversa última del 2025 que se titula Temporalidades en Movimiento, Reflexiones sobre coleccionismo y arqueologías en del tiempo, que nos impartirá, liderará la doctora María Elena Bedoya Hidalgo, a la cual presentaré en un minuto. Pero antes, sí, vamos a hablar, les voy a presentar un poco quién es el Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, que es el GAP, que es un grupo formado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Barcelona y nace en el año 2014 y surge del común interés por tratar temas relacionados con la arqueología pública, la arqueología social, la etnografía arqueológica, el turismo cultural, el patrimonio mundial. Y en este sentido hay varios proyectos que pueden ser consultados todos en nuestra página web sobre patrimonio mundial, gestión del patrimonio, patrimonio material, museos, turismo arqueológico, entre otros. Rápidamente, ¿dónde nos pueden encontrar? Tienen la página web donde están descritos todos estos proyectos que acabo de mencionar. Y también tenemos Instagram y YouTube donde encontrarán también conversas pasadas, que hay unas bastante interesantes, y donde estamos subiendo contenido respecto de lo que se genera dentro del grupo. Ya para darle la palabra a la doctora María Elena, rápidamente la presento. Ella es una historiadora y curadora independiente especializada en historia pública, estudios visuales y cultura material en América Latina. Su trabajo explora la construcción de imaginarios nacionales y la intersección entre arte, memoria y política. Fue investigadora asociada postdoctoral en la Universidad de Manchester, donde se analizó la representación, raza y resistencia antirracista de la cultura visual latinoamericana. En 2024 recibió la distinción de Honorary Research Associate en la misma universidad, en la Universidad de Manchester, por su labor investigativa. Actualmente es profesora invitada en el programa de Museología y Patrimonio Histórico de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre museología, coleccionismo, patrimonio y representación en la cultura visual y material latinoamericana. Entre sus obras destacan libros como Antigüedades y Nación, Coleccionismo de objetos precolombinos y Musealización de los Andes, Comunidades digitales, museos e historia pública, entre muchos otros. Te doy la palabra, María Elena, para que tú tomes control y pues muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros y sí. Ok. Bueno, primero quería agradecer esta invitación y gracias a Margarita y a Valentina, bueno, que han estado, bueno, Margarita liderando todo este proceso de este seminario y además también a Valentina por toda su organización. Sí, ahora por temas técnicos, mi computadora, ahora mi ordenador no quiere arrancar. Pero bueno, para empezar esta sesión, me gustaría decirles que este es un modelo charla-taller. Eso quiere decir que lo que implica este formato es que va a haber una sección donde yo voy a comentar ciertos aspectos, más como estudios de caso de cosas que yo he realizado, ¿sí? Y va a haber como sesiones donde vamos a compartir ciertos ejercicios para reflexionar sobre lo que estamos hablando ahora, que son las temporalidades. Básicamente, y voy a poner acá para que ya no se confunda el video, voy a compartirles una presentación y les quiero contar un poco de dónde viene esta charla. Básicamente, he venido trabajando más o menos desde el año 2019, más o menos, 2018, en el campo de la historia pública. Y desde ese campo, pues he venido como vinculándome a grupos de investigación con algunos colegas que hemos estado indagando como, digamos, distintos matices sobre el tema de la historia pública como tal. Y en parte, lo que a mí me interesa es como presentar gran parte de mis investigaciones que tienen que ver básicamente
en un primer momento con el ámbito de museos, pero ahora he entrado con mucha más fuerza con el tema de las temporalidades. Más que yo darles una definición de cómo podemos entender las temporalidades, que digamos hay una larga tradición antropológica desde Johannes Fabian hasta, digamos, desde la filosofía, desde Heidegger, o sea, podemos tener como un rango súper amplio de gente que ha hablado sobre el tema del tiempo y desde mi disciplina, como es la historia, pues toda la corriente de historia conceptual, Koselleck, digamos, es como la reflexión del tiempo siempre ha estado como en el corazón de muchas de las cuestiones sobre cómo nosotros desde espacios públicos, si queremos, porque es un poco lo que yo voy a hablar ahora, hemos pensado, sentido, el tiempo ha sido una vivencia personal y colectiva, y en parte esta charla tiene que ver con eso. Por eso me interesa mucho que sea un modelo más híbrido y participativo y que a la idea es como construir y también activar desde la experiencia la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué mismo es esto que queremos hablar como temporalidades? Hablaremos un poco de los tiempos lineales también, pero digamos, vamos a hacerlo con ejercicios. Entonces, para empezar, no sé si aquí está el Mentimeter, ¿no? Sí. Voy a mandarles en el chat, ustedes pueden encontrar un Mentimeter. Le envío nomás, sí, que es el primer ejercicio que les quiero hacer el día de hoy y a las personas que estamos aquí vamos a hacerlo también. Y lo que me interesa aquí es, les voy a pedir, usando este Mentimeter, que ustedes usen todos los verbos que asocian a la palabra tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, el tiempo pasa o pasar el tiempo, eh, el tiempo se escapa, ¿sí? Todos los verbos posibles que ustedes lo anoten allí o la primera idea que tengan del verbo sobre la palabra tiempo. Y a mí me interesa mucho ver como qué opciones ponemos y haremos como una primera nube sobre esa idea de qué imaginarios compartimos sobre el tiempo, porque para entender un poco las asociaciones que van a ir apareciendo y hablar sobre las asociaciones que nosotros hacemos sobre el tiempo, es justamente entender cómo lo estamos sintiendo o pensando. Entonces, yo les pediría ahora que ingresen al Mentimeter, si lo pueden hacer Pero ahora. hay que estar apuntado, ¿no? No necesariamente lo abres con el link, se abre Ya, pero bastante. después login Ujú. y se puede escribir. Se puede escribir con el link, si lo pueden usar. Perdón, que poner aquí para las que están Yo creo que presentes no, ¿no? aquí. Yo ¿No no puedo pueden escribir. abrirlo? Sí, abrirlo, sí, Aquí pero pueden escribir no. poner aquí. Los que estamos en vivo es más fácil. Porque Pero no sé si en el chat si funciona. normalmente funciona el Bueno, Mentimeter, o que lo pero escriban en el chat ujú. directamente, O ¿no? también que lo escriban en el chat si desean hacerlo. Entonces, la primera idea o tarea o No. que vamos a hacer aquí lo pueden enviar al chat. El eh, chat sí que se puede. sí, y lo vamos cargando en el Mentimeter. Entonces, aquí estamos haciéndole el ejercicio, como qué verbos asocian con la palabra tiempo, ¿sí? Que se les ocurra en la cabeza. Lo primero que dicen, trata el tiempo. Sí, y vamos a ir a pensando en esas asociaciones, que es lo que me interesa. Por ahí dice transcurrir, lo vamos a ir poniendo. ¿Quién más puede compartir la idea de tiempo? A ver, pasar. Si quieren pueden poner ahí en tal vez más fácil lo ponemos aquí El chat. en más fácil aquí en el vivo. Ah, el ¿quieres que que, lo vea? Porque, sí, vamos poniéndolo acá, sí. transcur- Transcurrir, pasar, dejar correr, volver, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre? Perder, perder el tiempo. ¿Y qué más? Volver en el tiempo. ¿Qué otras? Invertir también. sí, de volver, invertir. Sí. Entonces, invertir. Sí. Volver atrás, por aquí nos dicen. A ver, sí, es más fácil. Lo vamos a hacer la nube instante, dice.
María Instante vale, Ángeles. ese tipo. Tiempo instante, sí. Aunque la asociación quizás pensémosla como el verbo, como un verbo. Ya está, invertir, pasar, volver atrás, curar el tiempo, se podría decir. ¿Qué más les ocurre? Sí. Estamos haciendo aquí, con todo lo que nos ponen en el chat, vamos a hacer un- una hoja. Sí. Y esto es importante. Normalmente en el Mentimeter podríamos compartir. Tenemos otra persona también que está aquí. Mirar, mirar el tiempo también. Sí. Yo creo que ahí tenemos bastante. Sí. Ya no nos cabe más. Sí, estamos. Si quieres, me puedes pasar, ¿vale? Para enseñarles a la. Sí. Perdón, no pude escribir. Pide loguear. Ok, no hay problema. Pase, pase. Ok. Ya. Sí, sí, el Mentimeter es una herramienta que si pueden usarla, se la recomiendo porque pueden hacer nubes de palabras cuando tenemos sesiones y es como muy interesante. Entonces, este ha sido un poco con lo que ustedes han comentado. Lo ven aquí. ¿Sí? Verbos en los cuales nosotros podemos transcurrir, pasar, dejar correr, invertir, perder, volver, ¿sí? Por ahí dice espiral, túnel, curar, ¿sí? Muchas veces asociamos a la idea del tiempo como una pérdida, por ejemplo, que estamos perdiendo el tiempo o que tenemos que invertir el tiempo o tenemos que ganar el tiempo. Sí, que es interesante cuando lo empezamos a pensar en las maneras en las que nombramos, sí, las maneras en que hablamos sobre el tiempo y por qué es tan importante empezar a pensar cómo el tiempo en el capitalismo es sentido, es sentido y pensado. Es una, de alguna forma, voy a guardar esto por acá, que me encantan tener estas experiencias acá, porque hay algo fundamental y es la manera en que nosotros usamos las palabras, los gestos que usamos también, y que asociados a esas palabras, las herramientas que escogemos, todos esos detalles nunca son, digamos, secundarios, sino que dan forma a cómo nosotros pensamos en ese mundo, ¿no? En parte, voy a adelantar esto. No creo que tengo que aplastar, ¿verdad? O con la rueda. Sí. Estas son tres experiencias distintas de un proyecto que se llama Experiencia Pachita, ¿sí? Que la realicé dos en Alemania, en la Universidad Libre de Berlín y una en Ecuador. Y trabajamos básicamente en tratar varias asociaciones vinculadas primero al tiempo, ¿sí? A la manera en que vivimos la experiencia temporal, por ejemplo, con relación lo que ven abajo, que es de noviembre del 2025, fue con relación al tiempo y, si quieren, lo que se denomina desde una perspectiva memoria interespecie, ¿no? De cómo nosotros estamos en un entorno específico, que estamos pasando en ese entorno, viviendo en ese entorno específico y compartimos, digamos, en un lugar que va más allá del lugar que hemos ocupado como seres humanos, sino también que hay esa relación con lo no humano. En la experiencia del 2005, de febrero del 2025, trabajamos sobre el futuro, básicamente la idea de futuridad y asociada a muchas relaciones sobre el tiempo y los sueños, por ejemplo, que también hablaremos en esta charla. Y en la experiencia Pachita de Cuenca fue interesante porque también esas asociaciones sobre el tiempo, sobre la idea del perder el tiempo, generan siempre campos emocionales, si queremos decirlos así. O hay una emocionalidad cargada en la manera en que nosotros percibimos el tiempo, ¿no? Em, y por ejemplo, en esta última experiencia, el tiempo que pasamos lo construimos desde la expectativa, desde aquello, recuerdo que fue un ejercicio que lo hicimos como una construcción de expectativa del futuro, ¿sí? Y también de qué emociones se activaban con relación a esa construcción de futuros, ¿no? Sí, entonces había mucha presencia, recuerdo, de miedo en ese en particular y que se iba como tejiendo con relación a la idea que el tiempo estaba permeando algo
que estaba vinculado mucho en el campo emocional. De esto iré como tratando de elaborar un poquito más adelante. Yo en esta charla me baso en tres fundamentos básicos, que son tres teóricos. Digamos, son varias lecturas que tienen que ver con este espacio, por un lado de las temporalidades y por otro lado de las emociones, pero trabajo desde los postulados de Karen Barad. Ella tiene un trabajo que se llama Meeting the Universe Halfway, que es, bueno, ya casi un clásico ahora, y también con algunos trabajos de Ursula Lewin y Donna Haraway, digamos como toda esta corriente más feminista, y de Bell Hooks también. Y me interesa mucho el tema del tiempo, en el sentido de que el tiempo, digamos en el caso de Barat, ella insiste que la materia y el significado nunca están separados, ¿no? O sea, tanto lo que pensamos, lo que hacemos y lo que percibimos siempre está entrelazado. Y cuando decimos el tiempo pasa, el tiempo pesa, el tiempo cura, pierdo el tiempo, gano tiempo, invierto tiempo, incluso si nosotros vamos a los lenguajes más cotidianos, por ejemplo, cuando decimos estamos en una situación amorosa y decimos, perdí mi tiempo con esa persona o invertí, no voy a invertir el tiempo contigo, ¿no? O sea, hay un sentido emocional ligado a esa cuestión temporal, ¿no? Y, y Barat diría que justamente cada verbo que uno elige para asociar a la forma temporal ya está activando una relación particular con el mundo. Sí, a mí siempre me llama mucho la atención estas formas en las que nos referimos, ¿no? Vamos a ganar tiempo, a invertir tiempo. Es como muy en el lenguaje más del capitalismo tardío o capitalismo en general, ¿no? Y en general estas relaciones no son simplemente discursivas, no son solamente modos de hablar, sino también tienen componentes materiales, ¿sí? No es algo que solamente flote en el aire, sino que siempre están prácticas, decisiones políticas, afectos, modos de cuidado, modos de archivo y también modos de violencia. Y en otras palabras, lo que decimos del tiempo participa activamente en cómo el tiempo se experimenta, afecta cuerpos, instituciones, memorias y territorios. Y hay un concepto que me parece que es fundamental. No sé qué pasó con la pantalla. Ay, sí me escuchan, así que sí. Em, es esta noción de interacción, que yo creo que funciona muy bien para explicar lo que voy a explicar ahora con ejemplos de caso específico, que justamente funciona para mostrar que no existe primero un sujeto que piensa y luego un mundo sobre el que el sujeto proyecta un significado, sino que más bien son relaciones que nos configuran al mismo tiempo que configuran el entorno. Y esto es importante porque no estamos simplemente en este ejercicio recuperando palabras sueltas, sino que estamos mapeando los modos en que ya estamos interactuando, ¿sí? Y eso en ese sentido, simplemente con la denominación de tiempo como tal. Y cuando esto va a ser clave, cuando hablemos pues de objetos, de colecciones de memorias, de archivo, porque dentro de esos objetos, colecciones, memorias y archivo hay temporalidades que habitan de distinta manera, tiempos que se solapan, se cruzan, se enredan, ¿sí? De maneras muy concretas. Y también es importante entender que el tiempo produce relaciones, emerge de esos encuentros, depende de quiénes están implicados, de qué cuerpos, qué tecnologías, qué historias y qué heridas incluso están inscritas o están en juego, ¿sí? Entonces, retomando pues esa nube de palabras que tenemos aquí con los post-its, los post-its, me interesa mucho entender que, que nada está fuera del mundo, sino que siempre estamos encarnando aquello que pensamos, ¿sí? Estamos enredados en este encuentro material discursivo, ¿no? Desde donde se produce el pensamiento. Y en este sentido voy a presentarles cuatro giros en mi práctica, tanto como curadora como historiadora pública, en donde me he visto eh, afrontando situaciones en las que el tiempo ha determinado ciertas decisiones, tanto con la relación con los públicos, porque obviamente desde mi punto, digamos, desde mi lugar como curadora, o comisaria, como dicen aquí, aunque prefiero la palabra curadora, em,
si quieres, te enfrentas, te relacionas con públicos distintos, te vinculas de distintas maneras. Entonces, para mí ha sido como interesante. Y este es el primer sujeto que les voy a presentar. Después verán que todo esto tiene relación, mm, digamos, en entender si quieren estas arqueologías de ella en el tiempo. Y lo que ven aquí, no sé si alguien lo reconoce, si sabe quién es, ¿sí? Eh, Avanzar, dice. Sí. Él es Cotopaxi, sí. Muchas veces se la conoce el volcán Cotopaxi, no es un accidente geográfico ni simplemente un paisaje pintoresco. Es un ser vivo, podríamos desde esta percepción que empieza a pensar lo humano y lo no humano. Es un ser vivo con voluntad, con temperamento y agencia, ¿sí? Y aquí podríamos usar, no porque simplemente hacer mención como Karen Barad lo menciona, por ejemplo, en su texto, digamos, en que somos productos de estas interacciones, no es porque la cosmología andina necesite lo que dice esta filósofa, sino por el contrario, porque desde esta perspectiva más filosófica, eh, nos ayuda a ver de quiénes venimos de las tradiciones, digamos, occidentales, de comprender que los pueblos andinos siempre supieron, sino porque su marco conceptual nos permite pensar este encuentro. Los pueblos andinos siempre tienen una relación distinta con este tipo de, sí, ahora queremos decir volcán, accidente geográfico o geológico, ¿no? Em, y en este sentido, mi primer encuentro ay, con este eh, volcán, ¿sí? Marca una forma en la que uno piensa, por un lado, representacionalmente, ¿sí? De hecho, estamos plagados de imágenes en las cuales nos tomamos la foto con el volcán, en el accidente, cuando hacemos geográfico, cuando hacemos turismo, porque hay una belleza intrínseca que la queremos ver y además las representamos, ¿no? Ahí estoy yo con el Taita Cotopaxi, ¿sí? Justamente cuando estábamos haciendo el proyecto Tomorrow Cities. Pero si lo vemos desde allí, simplemente se queda como un registro de eso. Como hay miles de registros de volcanes, de viajeros y de mediciones desde la ciencia con esa relación, ¿no? Lo que yo sugeriría aquí es que nos encontramos como una especie de interacción, un encuentro que se produce simultáneamente de quién soy yo ahora como una historiadora, y en ese momento lo que ese volcán era para mí, ¿sí? Y un poco lo que se quiebra aquí es simplemente el acto de que no hay que hay un yo que observa eso, sino que hay un fenómeno relacional que está constituyéndose en ese acto mismo, ¿no? Y este volcán me permitió repensar absolutamente la dimensión temporal desde muchas perspectivas, porque claro, cuando uno trabaja con gente, geólogos, porque en este equipo trabajamos con geólogos, con geógrafos, con antropólogos, con sociólogos, con artistas y demás, em, obviamente las temporalidades que manejábamos eran absolutamente distintas, ¿no? Los geólogos me hablaban de millones de años, de temporalidades gigantescas. De hecho, me mostraron una pared estratigráfica de más de 10.000 años de erupciones. Y para ellos realmente la historia de la humanidad era de este tamaño, era una cosa muy pequeñita, ¿no? Eh, y claro, dentro de esa línea, o que además la representaban de una manera muy distinta, ¿sí? A la historia geológica, porque parecía casi una espiral, que es interesante también esas representaciones del tiempo que uno tiene, que uno desde su disciplina hace, versus las representaciones que normalmente las disciplinas que se dedican al pasado, o sea, la historia, sea o la arqueología representan de ese pasado, ¿sí? Ya empezaron a colapsar, ¿no? Y entonces también ahí vemos una diferencia de tamaño temporal, ¿no? Que se representa más bien en sí mismo un desafío ontológico, ¿no? ¿Qué representamos de qué? Entonces el tiempo parece que no está dado, que se produce en esta serie de interacciones y eso fue exactamente lo que viví, ¿sí? La temporalidad humana versus la temporalidad, digamos, no humana, y no digo poshumana, digo no humana, ¿sí? Entre urgencias, ¿no? Esta temporalidad frente a la temporalidad del volcán. Y entonces el Cotopaxi me enseñó una temporalidad que no gira en torno al humano. Y eso es interesante y no es un dato menor.
Y porque el mismo volcán me obliga a pensar, recuerden que estamos en esta relación intracción, ¿sí? En el mattering, ¿no? En esta materia, en cómo ciertas entidades importan no solo por cómo las representamos, sino porque actúan, producen efectos, transforman territorios, mueven economías, reconfiguran memorias. No simplemente son objetos que atribuimos sentidos, sino que son agentes que están enredados en las vidas humanas y no humanas de los territorios. Y entonces esto es bastante interesante porque es casi como un corte agencial donde el Cotopaxi, este volcán, ya tiene, digamos, hay un corte específico donde aparece como agente, ¿no? Específico. Y que además, en este caso, que era un proyecto básicamente sobre riesgo, que trabajamos en ese entonces, eh, nos hacía ver que la vida con ese volcán era una vida absolutamente distinta a la vida humana y que la vida humana representaba una milésima parte de lo que era este ente, ¿no? Y la piedra que ustedes ven acá, que es una roca gigantesca, estoy hablando de una piedra de más de 6 metros de alto, de 20 toneladas, para que se imaginen del tamaño de la potencia que estoy hablando cuando hablo de esta relación humano-humano y por qué estos lugares son tan impresionantes cuando uno cambia de ese ojo que quiere determinar que eso es un algo a una relación donde uno ya se inmiscuye en lo que significa una simple roca, porque una roca también es una temporalidad en sí misma. Esa piedra fue arrastrada por el volcán, estoy hablando 20 toneladas, se llama la Chilintosa, durante, creo que fueron como más o menos 20 kilómetros de la AR. O sea, el Cotopaxi estaba como a 20 kilómetros y esa piedra fue arrastrada, o sea, no sé si podemos darse cuenta para que yo traje esa, es la típica foto turística, para que vean el tamaño de los seres humanos versus la potencia de este ente no humano, ¿no? Y esto en parte me produjo, obviamente, respeto, me sentí vulnerable y por eso digo que las temporalidades siempre están cargadas de emocionalidad. ¿Sí? E incluso me sentí con mucha vergüenza y arrogancia por del antropoceno mismo, ¿sí? Y entonces ahí fue el primer giro que me dijo, bueno, la historia o esta historia o estas temporalidades necesitamos pensarla de manera distinta, de manera de otras formas de entrelazamiento entre seres materiales y tiempos que se co-reproducen y se van dando, ¿no? Esto también me pasó con esto. Estas son aprendizajes del mundo de la geología. Lo que ustedes ven aquí son las placas tectónicas y para mí siempre fue un mapa interesante porque en la escuela siempre nos enseñan dónde habitan los humanos. Los humanos habitan en los continentes, pero esos son las placas de la Tierra. Y las placas de la Tierra tienen otras historias, como también pueden tener historias, estas historias fluviales también, donde no existen países, sino historias del agua. Y las historias del agua como memoria también implican. De hecho, el proyecto produjo una plataforma virtual que se llama Reducir Riesgos en Quito, que fue un trabajo interdisciplinario donde participamos historiadores, artistas y demás. Ya, si tenemos tiempo al final, les enseño. Pero ahí también es como pensar cuáles son los tiempos de memoria de estas otras entidades como tal. Entonces, ese fue el primer giro. De ahí tuve un segundo giro, ¿sí? Que me parece que era interesante y que es una carta que apareció básicamente como un proyecto que estamos haciendo sobre coleccionismo. Y de hecho ahí trabajamos con un equipo también interdisciplinario y demás, pero esta carta en particular salió de un proyecto artístico del artista Fabiano Cueva, con el cual acabo de hacer una curaduría que era una carta del cacique Leandro Ceplayoro, que le escribe a von Humboldt, al Alexander von Humboldt, en 1802. Y a mí me interesaba mucho esto por varias cosas. Primero porque estoy pensando en la nube que construimos al inicio, donde hablamos del tiempo que pasa, el tiempo que perdemos, el tiempo que ganamos, el tiempo que invertimos o lo que sea, o el tiempo que transcurre. Sí, y también estaba pensando que muchas veces hacemos alusión al tiempo como algo que pasa. Ay, por ejemplo, ahora es un tiempo bueno, está malo el tiempo, es un tiempo cálido. Entonces, ahí hay un eco interesante con el tiempo directamente ligado al clima, al territorio, a la tierra, al agua, ¿no?
Entonces ahí tampoco es que estamos hablando de un tiempo para vivir humanamente, sino un tiempo que nos acoge, ¿no? Y esta carta en particular me parecía muy interesante porque hay pasajes, yo simplemente les he traído un ejemplo. De hecho, les puedo poner el audio porque Fabiano Cueva después hizo una obra sobre esta carta en particular que también la presentamos, si es que hay tiempito, si es que hay tiempo y tenemos tiempo. Tener el tiempo, eso también es una forma de decir, ¿no? ¿Lo tenemos realmente el tiempo o no, no? La hizo, ¿no? Y es interesante aquí porque el tiempo familiar y el tiempo de la tierra de este cacique indígena que vivía en la zona Puruá, que es en la zona más cercana de Riobamba, narra el tiempo familiar y el tiempo de la tierra como algo entrelazado, ¿sí? Y entonces aquí los acontecimientos no se narran solo por genealogías de linaje, aunque sí lo hace y dice el primogénito tan, porque lo que había hecho Humboldt es decirle a este cacique, que era un erudito, decirle, oye, cuéntame la historia de tu pueblo. Y la historia de tu pueblo era que me cuentes quiénes fueran los reyes, quiénes eran o los linajes que dice Ceplayoro literalmente en la carta, y ven las anotaciones de ahí al lado eh, de acá al lado, porque está acá la computadora, yo creo que son las anotaciones más de Humboldt, donde anota los nombres de los primogénitos, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba mucho era cómo él unía el tiempo de la tierra, el tiempo de la familia, el tiempo de la acción en una sola cosa. Sí, en un evento, o sea, los eventos reorganizaban la vida, se coaparecían, se co-constituían el tiempo familiar con el político, el geológico, el tiempo de la conquista inca, el tiempo de la colonización española. Y es interesante, por ejemplo, en el párrafo que ustedes ven allí, también aparece el tiempo del futuro, y el tiempo del futuro es el tiempo de los sueños, ¿sí? Que es interesante también como pensar que aquí Cepla y Oro funciona casi como una bisagra entre mundos, saberes, entre formas de concebir el tiempo. Podríamos pensar lo mismo en Guamampoma, pero también este tiempo que colapsa, que se redistribuye, se localiza y persiste de múltiples maneras, ¿no? Donde simplemente y ahí podremos decir disciplinarmente, podemos empezar a pensar, no, es que en el contexto del siglo XVIII, la relación y dar una explicación sobre eso, pero también podemos mirar estas geografías o mapeando este tiempo como fenómenos materiales y discursivos de encuentros de humanos, de territorios, de fuerzas geológicas y memorias colectivas. Entonces allí en Cepla y Oro, él habla justamente por ejemplo, en este párrafo, si ustedes pueden ver, siempre las cuestiones políticas tenían que ver con las reventazones, con las erupciones de los volcanes. Entonces, pasaba algo y reventaba el cerro Altar. Pasaba esta otra cosa y reventaba ni sé qué, o reventaba antes que pase y eso auguraba un cambio del territorio político. Y a veces eso pasa desapercibido por quedarnos en la concepción y en eso ya veremos en el siguiente giro que quiero mostrarles, de la consideración de cómo pensamos el tiempo humanamente hablando, ¿no? Entonces, ese sería como un siguiente giro. Aquí vemos algo que me interesa mucho también es esta idea de los sueños como actuantes en el tiempo. Sí, para nosotros en el taller, un taller que hicimos sobre futurismos, trabajamos con sueños, que fue algo muy particular. No sé si para todos los profesionales que trabajamos en estas ramas de la historia, la arqueología, decimos, "Ah, los sueños, soñé una cosa y no tenía sentido. Bueno, digamos que si a los sueños les damos un estatuto o, o operamos, hay un texto muy bueno de Mario Ruffer sobre los sueños y la política y la soberanía. Y él considera mucho que los sueños son una experiencia que no tiene lugar en discursos autorizados sobre el pasado. Los sueños están presentes en muchos de los relatos, digamos, en el caso de Leandro C. Playolo, y aparecen donde no hay documentos, donde el archivo fracasa o donde ha sido destruido, enterrado o robado. ¿Sí? Él sugiere mucho la noción de montaje temporal y yo diría mucho que el montaje temporal siempre es un montaje emocional. Y ojo que yo uso ahí una terminología del cine. Estoy hablando de montaje. El montaje siempre es un corte de la realidad y la creación de una narrativa, ¿no? O sea, vamos como creando partes en una sola narrativa, ¿no?
Y yo creo que en ese sentido, el montaje temporal del sueño que sugiere Ruffer en ese sentido se asocia mucho al mundo emocional y obviamente desafían, por donde le vean, las linealidades históricas, ¿no? En la carta de Sepleyoró se ve mucho esos cruces, esas formas de darnos la vuelta y demás en este sentido. Y bueno, no me quiero alargar mucho porque quiero seguir con el giro 3, que es un giro que nace de, no sé si conocen esta obra, pero si no la conocen, voy a pasar rapidito porque me parece que es interesante. Ya cuando hablamos de coleccionismo como tal, digamos, este giro viene mucho más ligado a todo el trabajo sobre estudiar coleccionismo, que bueno, en mi caso yo lo hice de una manera muy académica y digamos haciendo una tesis y ligando el fenómeno del coleccionismo en el siglo XIX, la formación de los museos, de los campos museológicos, la acumulación de, digamos, los sentidos de acumulación, la circulación de ideas científicas y demás, digamos que como en la disciplina histórica me enseñaron, con un marco sólido, se pensaba las temporalidades históricas humanas, cronologías institucionales y demás. Pero, aunque era importante mapear esto, de hecho con una colega ayer conversábamos justamente de eso, que por ahí anda mi colega Jimena. em, este es un corte, pero es un corte posible entre muchos otros cortes sobre el coleccionismo, entendiendo que si pensamos el realismo agencial, ¿sí? No simplemente como biografía de los objetos, que es como una de las líneas muy claras de los estudios sobre el coleccionismo, sino como realismos agenciales o como cortes agenciales. Entonces, entendemos que la colección en sí misma quizás es más bien un fenómeno, no un conjunto de objetos, y un fenómeno entendido como un entramado material discursivo donde humanos, objetos materiales, técnicas, tiempos y geografías se constituyen mutuamente, ¿sí? Es decir, que una colección no tiene una temporalidad, sino muchísimas temporalidades interactuando entre sí. Y para ilustrar este giro, tengo dos opciones. Una que viene del cómic, que es esta obra de Chris Ware que se llama Here o Aquí, que es increíble, porque además es una obra en un solo plano, ¿sí? Donde ustedes ven el mismo espacio donde se desarrolla una historia que puede tener, si no estoy mal, 10.000 años antes de Cristo y pasarse en 1970 y vivir en 1915. Entonces, aquí, en esta obra de él, vemos tres tiempos simultáneos. El tiempo donde vivían animales en el mismo lugar, el tiempo donde la casa en 1915 tenía una estética y el tiempo 1970. Y toda la obra gira en torno, esto les podría contar la historia de Raw, que es una revista donde sale esta producción de Ware, ¿sí? Después se despliega ya más bien en el libro. Aquí les traje otro ejemplo que es interesante porque ustedes ven, por ejemplo, los tiempos cómo conviven en una sola viñeta, ¿sí? Cuando ustedes siguen la historia, saben que hay un tiempo de 1625, uno de 1990, uno de 1926 y quizás uno de 10.000 años antes. Entonces, cuando uno va, es una obra que es, digamos, maestra en el cómic, pero para mí fue muy decidora cuando uno trabaja en coleccionismo. Y para eso, ahora justamente, perdón, estoy trabajando con un artista que se llama Kuai Shen. Él es un artista que trabaja con las hormigas, literalmente, con las hormigas de la lluvia, y este es uno de sus proyectos, aunque tiene otros que se llama Las hormigas de la lluvia, tejedoras territoriales del Kawai Sacha. Y él justamente trabaja en el territorio Sarayaku con la gente de Sarayaku y tiene un proyecto muy interesante porque él de alguna manera mapea estas justamente interacciones, si queremos entenderlas así, entre las comunidades, las distintas temporalidades donde lo humano y lo no humano cohabitan todo el tiempo. Y por ejemplo, para el pueblo Sarayaku, las hormigas son las mensajeras del agua, son mensajeras de la lluvia. Entonces, todo su proyecto artístico gira en torno a que el algoritmo que nosotros conocemos desde la famosa inteligencia artificial y demás, no necesariamente funciona en estas interacciones como en la realidad tecnológica debería, sino que funciona en otras dimensiones. Entonces, él lo que hace es explorar los territorios de las hormigas como mensajeras de la lluvia y genera unas instalaciones que son impresionantes, que las pueden revisar en la página del que se llama Quaishen. Entonces, con él actualmente estamos trabajando
en esto que es muy interesante, al estilo Chris Ware. Es una pieza de museo. De hecho, es un chaleco Schwartz del año 1965, creo que fue una donación. Y estamos ahora armando un proyecto justamente para empezar a repensar en una perspectiva de temporalidades que nomás habita en algo, ¿sí? En algo que pueda remitirnos a la selva viviente, como el pueblo Sarayaku o los pueblos de la Amazonía consideran esos espacios, que si son selva viviente, son temporalidades que se entrecruzan y que tienen quizás millones de años, ni siquiera existían los humanos con los tiempos, por ejemplo, de las comunidades más antiguas que habitaron en la Amazonía, con los tiempos de un regalo diplomático. Aquí está la historia de la diplomacia también, porque además son tiempos de entrega y donación de regalos entre las comunidades a un diplomático español, con el tiempo también de los animales que están allí, en ese chaleco, de su vida con el tiempo también del guante de la curadora conservadora del museo y de la acción que hicimos en el año 2024 con él cuando iniciamos con este proyecto. Y entonces allí el tiempo se vuelve en un conjunto de pliegues, no en una línea. Y entonces el archivo pasa a convertirse en una especie de constelación de tiempos humanos y no humanos activados continuamente, todo el tiempo. Entonces, el tiempo de la producción comunitaria, el tiempo expandido, el tiempo como un espacio expandido, el tiempo de la extracción, del intercambio, el tiempo del deterioro ambiental, el tiempo del museo, de la conservación y de la burocracia, también el tiempo de nuestra observación de hoy, incluso el tiempo de esta charla. Y entonces esto permitiría que entramos a este corte agencial que nos permite escuchar el tiempo de las colecciones de una manera profunda, tal vez ética, más política, igual transformadora como tal. Y el último giro, y con eso ya termino para hacer el siguiente ejercicio si tenemos tiempo y si la gente que está conectada quiere participar. Pues este es un tiempo del terreno corporal íntimo y profundamente político. Esta es una imagen de George Squire de 1877, de un libro que se llama Per Incidents of Travel and Exploration, the Land of the Incas, que fue una imagen que siempre me llamó mucho la atención a mí, porque había una referencia directa en ese entonces de Squire, de los huacos, que son estas figuras, digamos, estas piezas, obviamente arqueológicas muy conocidas y como él las dibujaba con el personaje, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando vi esa figura la primera vez cuando estaba haciendo la tesis doctoral sobre el coleccionismo, em, fue una imagen que me impactó mucho por el hecho en la manera en la que estaba relatada, casi en este tipo de fotografía criminalística del siglo XIX, ¿no? De frente y de perfil, que es muy típica digamos, de toda la criminalística de Bertillon y demás, ¿no? De todas estas disciplinas para identificar los sujetos peligrosos en ese sentido, ¿no? Y para mí, aquí habían varias cosas que se estaban, digamos, jugando, ¿no? Simplemente que era una persona con un cierto tipo de nariz, con un objeto que tenía un cierto tipo de nariz, y yo transportándome a Barcelona con un cierto tipo de nariz. Y entonces, a mí lo que me interesaba mucho de esto era como pensar que aquí había otra interacción en este sentido de cómo empezamos a dialogar con los huacos, con estas piezas arqueológicas, pero desde el cuerpo propio, desde un proceso que no era ni siquiera arqueológico ni disciplinar, sino afectivo. Y me hizo pensar mucho en esto porque yo participé en el año 2023 en un proyecto dentro de ese, bueno, Juliet Robles hizo su proyecto que se llamaba Huaco Retrato. Y fue muy bonito para mí esta experiencia. De hecho, yo le dije a Juliet, voy a hablar de ti porque fue bien interesante. Porque ese guaquito que están viendo allí es uno que yo hice, que era mi abuelita, ¿sí? Y reproduje la nariz también de mi abuelita. Y para mí esa temporalidad me di cuenta que habitaba en este cuerpo, en un cuerpo racializado, sí, en un cuerpo que es leído desde una cierta idea de belleza, que no siempre se incluye. Es la temporalidad de este taller mismo, el taller en el donde nosotras, que éramos todas mujeres, moldeábamos en el barro.
Y entonces Squire aparecía siempre aquí como la nariz, como un signo racial, como una marca indígena, como una diferencia, como un límite, pero a la vez había un mattering, ¿no? Una materia, algo matérico del hacer mundo material discursivo que estaban en esos objetos, que no son simples vestigios para describir o analizar una cultura, sino que son agentes sensibles, es decir, que estos objetos continúan trabajando en el presente, recordándonos, afectándonos y reconfigurando la manera en que vivimos nuestro propio cuerpo. Cuando sostenemos un huaco, como lo veíamos en la figura anterior, sí, que a mí me encanta esa figura, em, no solamente estamos sosteniendo un objeto, sino sostenemos una memoria, un cuerpo de miradas, de gestos, de imaginarios estéticos, de belleza, imaginarios estéticos y políticos que han persistido en el tiempo. Y entonces aparece esta idea de que el barro tiene memoria, ¿sí? Pero es una memoria que no es simplemente una memoria que está en un lugar específico del pasado, sino que tiene una pervivencia que se dobla, se resiste, se registra con la misma, incluso para quienes trabajamos cerámica, con la misma presión de la mano, porque trabajar con barros, trabajar con temporalidades encarnadas. Y en ese sentido nunca son objetos neutrales, siempre son cuerpos materiales. Y cada vez que represento una nariz en cerámica, incluso que ahora lo sigo haciendo ahora, siento que ingreso también en ese campo temporal complejo. Incluso cuando recuerdo en las clases de cerámica me decían, tienes que hacer un cuerpo y el cuerpo lo tenías que hacer desde ciertos parámetros de belleza, ¿no? Y entonces recordaba mucho esta imagen de Squire y recordaba mucho mi cara y recordaba mucho el taller de Juliet, sí, de los guacos retratos. Y entonces allí nos damos cuenta que no hay una línea temporal definida y que no está en la geología, tampoco no está en los archivos, pero que sí está en la materialidad viva que hace, que forma, que deforma y demás. Entonces, estos como los cuatro ejemplos, o giros, mejor dicho, más que ejemplos, digo giros temporales, porque me gusta esa idea también de que el tiempo está siempre activándose y de hecho esto que he hablado ahora ha activado muchas maneras quizás de cómo nosotros y nosotras interactuamos también. Y quisiera saber si alguien trajo su imagen, porque podemos hacer también un ejercicio del tiempo que si quieren podemos ahorita conversar o si quieren hacer preguntas. La idea es que si la trajeron su imagen, podamos pensar posibles relaciones o campos de posible relación sobre un objeto específico que hayan traído del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora si yo uso este guaco, digamos, que está aquí, cuáles serían las temporalidades que activa, ¿sí? ¿Cuáles son las temporalidades afectivas? De hecho, este mismo ejercicio podemos hacerlo con Squire, ¿no es cierto? Con esta imagen que seguramente viene de una fotografía que él hizo. Yo podría decir cuáles son las temporalidades arqueológicas o del siglo XIX. Podríamos anotar aquí tal vez esta cuestión de la criminalística. ¿Cuáles son las temporalidades afectivas? Pues que hasta ahora seguimos pensando en las formas racializadas de estas narices, ¿no? ¿Cuáles serían esos territorios, esos estratos, digamos, las emociones que también giran alrededor de mirar estos objetos? ¿Cuáles serían los silencios o tiempos sociales de estos objetos? O también si hay recuerdos vinculados al pasado también, cuando no pensamos al objeto solo como visual, sino como un agente, ¿sí? El tiempo que emerge cuando escuchamos, ¿no? Em, y esa desestructurar esa relación, si quieren disciplinar con los objetos de las colecciones, quizás o puede ser una puerta para que podamos desvincularnos de otras maneras de relacionarnos con estos, con ellos, con estas. Y en ese sentido, este mattering, esta forma material de significar, puede hacerse posible, ¿no? O sea, ahora les simplemente puse este ejemplo porque me parecía que es muy decidor con relación a cómo podemos empezar a abrir, ¿no? Exactamente el mismo de antes. No sé si es que alguien quisiera compartir su objeto o que tienen por allí, o, o podemos ir a las preguntas también. Sí, he permitido a la gente
que pueda encender su pantalla y escribir y hablar, si quieren. O sea, que adelante si alguien quiere aportar algo. A ver, Jimena decía que podía compartir que puede Ah, compartir dile. su foto. Vale, vale. Arranca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No se te escucha. ¿No se me Verás. escucha? No se ¿Ahí? escucha. Ah, tú sí escuchas. Podrías quitar, a ver cómo se llama esto ahora. Espera, espera. Vamos a, porque no te escucho yo, sino Margarita. Ah, le dejas de compartir. Vale. No creo. Sí, Bueno, sí, 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 sí. hay que dejar de compartir. Tienes razón. Porque, claro, ella va a compartir la pantalla. Entonces, A bueno. ver. ¿Comparto? Ya, Sí, ya, ahora ya. sí, ya. Ahora sí, ya. Mm, un segundito. Acá, ¿no? Mm, ¿Viendo? sí, se ve. Bueno, y ahora me escuchan. Sí, Sí. sí, sí, dale. Bueno, buenas tardes. Nada, muchas gracias por la organización y Malena, por la presentación. eh, Motiva mucho a pensar un montón de cosas. Y bueno, justamente cuando Margarita y Valentina enviaron el mail invitando a pensar en una imagen, una foto de algún objeto, el primero que se me vino a la cabeza fue este, porque en realidad tiene mucho que ver con mi investigación sobre colecciones y coleccionismos en un área protegida en Uruguay. Bueno, para quienes no me conocen, soy de Uruguay, y, y esto creo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, Malena, porque une un montón de temporalidades ahí. Está hecha por un coleccionista que falleció en el transcurso de mi investigación, eh, y él era además artesano, vivía en Cabo Polonio desde hacía unos 30 años y tenía un discurso muy de mucha resistencia a los procesos de gentrificación rural que se estaban dando o que se están dando en este momento en esa área natural protegida, Cabo Polonio. Y, y un poco lo que pensamos con Eugenia, que creo que está por acá también, es que eh, esta forma o esta práctica coleccionista tiene un poco que ver no solamente con su interés por los objetos de interés arqueológico, sino también es como una especie de resistencia o de anclaje a ese territorio. Y ahí se puede ver, no sé si ustedes ven mi cursor, pero una bola de boleadora de origen indígena, no conocemos en qué momento fue elaborada y usada, pero bueno, sabemos que forma parte de las poblaciones originarias del territorio. Acá hay un crucifijo de probablemente un naufragio, que se dieron muchos en las costas de Cabo Polonio. Y bueno, y él le fue agregando también la impronta de semillas, de este circulito como de nácar, y lo transformó en un rosario. Aparte de una persona que intuyo que era atea, pero, pero bueno, nada, es como que se unen muchas temporalidades acá y están muy vinculados con lo que mencionabas recién también del territorio y de esta interacción humano-no humano y bueno, el paso del tiempo y el capitalismo y cómo va transformando y esa necesidad de resistencia. Pero bueno, no quiero acaparar más, esa es como mi Jimena, presentación del objeto. Jimena, una consulta. ¿Y para ti, por qué escogiste este objeto? Para mí, bueno, porque es
una de las personas con las cuales trabajé y entrevisté y conocí y registré su colección, es una de las personas que más me hizo pensar, reflexionar, eh, entender no sé, a las prácticas coleccionistas desde otro lugar, completamente distinto, ¿no? Yo de repente iba con mi visión, mucho más desde lo arqueológico, más nada, desde un discurso patrimonial autorizado, ¿no? Digamos, y, como a tratar de trabajar, de identificar, de convencer de que ciertas prácticas no estaban bien y cuando empecé a vincularme con personas, bueno, además de revisar documentos y empezar a conocer cómo fue la historia de los coleccionismos, de la formación de colecciones en el área, empecé a entender muchas cosas, pero esta persona en particular me hizo ver las cosas de una manera completamente distinta. Entonces también me vincula un poco con él, bueno, que ya falleció. Mm, vale. Si tú podrías darle una emoción a este objeto, ¿cuál le darías? Una emoción, Ujú. Como arqueóloga y como tú, porque hiciste la separación entre arqueóloga y otra cosa, ¿no es cierto? y otra cosa, sí, es como... pero ahora creo que cada vez está todo más mezclado. Vale. Creo que me estoy desvirtuando un poco, Mm, pero para la academia, ¿no? Pero de repente una emoción es, no sé, es como, no sé si es una emoción, pero como un poco, sí, bueno, un poco de angustia, digamos, angustia. Mm, angustia, sí, angustia ujú. por los cambios, por estos procesos acelerados que, nada, generan como un poco de angustia o de ansiedad también. Mira, ahí está tu mapa. Sí. Em, Eso quizás puede ser muy útil cuando uno, solamente con un objeto, por eso sugerí que sea un objeto, porque podríamos hacer muchos. En los otros Claro. talleres que yo he dado, hemos hecho conexiones entre cosas que aparecían en el mismo espacio, ¿sí? Y de cómo la gente reconectaba cosas e historias que parecían que no existían, ¿sabes? Mm, Y algo que me pasa mucho es que siempre cuando hablamos disciplinarmente, parecería que en las disciplinas no existen las emociones, ¿sí? mm, Por eso yo hablaba de la vergüenza y del cotopaxi, sí. mm, Porque además sí. tampoco tenemos la capacidad de decir qué emoción surge cuando la investigación que hacemos trasciende lo que estamos esperando o suponemos esperar conseguir de ella, ¿no? Por eso te preguntaba, y esto en temporalidades es muy importante, aquí ahí le puse la angustia para ti. Sí. Porque te ayuda como a mirar en qué lugar del tiempo ubicamos las angustias, por ejemplo. Angustia temporal sobre qué, sobre la pérdida del territorio, sobre la transformación, sobre la gentrificación, sobre también las historias de olvido alrededor de ese objeto, los procesos de cristianización. Hay también memorias de semillas allí, ¿no? No sé si Mm, habrá procesos de guardianes de semillas en ese territorio o no, ¿sabes? Frente a, no sé, lo que hablábamos también, eh, cómo se vive en ese territorio ahora, cómo es la vida en ese territorio versus otras vidas posibles, ¿sí? Y mm, cuando nos enfrentamos especialmente a estos objetos que no sé si es arqueológico, etnográfico, que son como las posibles clasificaciones que hemos aprendido desde la taxonomía disciplinar, también siglo XIX, siglo XVIII, en cultura ni sé qué, ni sé cuánto. Si es que abrimos eso, ¿sí? O sea, yo simplemente lo que a mí me interesa es como empujar y abrir, ¿sí? Y no fijar, sino más bien posibilitar, ¿sí? Y yo creo que en ese ejercicio aparecen otras maneras, ¿no? Entonces, también la asociación con la temporalidad es súper importante hacerlo emocional como parte de
cómo se percibe el tiempo también. El tiempo de las colecciones se percibe en esa dimensión también emocional. Sí, de hecho, las grandes obras de hasta el mismo Benjamin, que es como el más clásico cuando habla del ángel, este ángel de la historia, ¿no? Que se pierde entre las ruinas y que todo se desmorona y es así como una imagen de que ya vamos desmoronándonos todo, ¿no? Hay como una emocionalidad cargada sobre esas miradas del tiempo. Pero bueno, sí. Gracias, Jimena. Pero ahí ya te hice un mapita para que lo veas. ¿Sí? Una Bueno, muchas gracias. posibilidad, una posibilidad de abrir la temporalidad, digamos, trabajando con estos giros. No sé si alguien más se anima por allí, los compañeros y compañeras, por aquí, no sé si trajiste, aquí tenemos una compañera que sí, pásale para allá. Sí, es que entonces la gente no lo ve. Sí, pero lo pongo acá, lo pongo acá. ¿Qué es? Es la placa del aire. Es un momento de jadeíta. Ah, eh, no sé si se te la oí. A ver. ajá, es como de este tamaño. Y es una placa de jadeíta que está eh, incisa y tiene sinapsis. Ahí voy, ahí voy. Es del Jadeíta, clásico ¿puedes mirar temprano el de ordenador la para Maya, de Guatemala. repite un poquito Ok. el nombre? Ya, ya. Es la placa de Leiden, una placa de jadeíta incisa cubierta con cinabrio que representa la imagen del dios pájaro, que pues fue un gobernante en Tikal. Entonces, esta placa pertenece pues teóricamente a Guatemala, pero ahí hay un vínculo que yo tuve con este objeto arqueológico porque está en Leiden, en Países Bajos, exhibida en el Rijksmuseum Volkunde, creo que es. Ujú. Y yo en ese momento fui a Leiden porque quería estudiar el posgrado, tal vez la maestría o el doctorado en esa ciudad. Y cuando lo vi en el museo me impactó un poco porque en la licenciatura nosotros fuimos a Guatemala en una práctica y pues cada quien compró un quetzal, ¿no? Para tener esa materialidad. La placa de Leiden aparece en el billete de Guatemala de un quetzal y yo lo saqué de la cartera, lo llevaba conmigo y lo vi en la placa, ¿no? Entonces fue como una relación tripartita, a pesar de no ser guatemalteca, yo soy mexicana, hay una relación muy directa con la cultura maya, ¿no? Y fue una emoción ambivalente entre la felicidad de verla después de conocerla a través de un billete y al mismo tiempo de cuestionamiento, tal vez enojo, no lo sé, de decir por qué esto aquí está, ¿no? Un elemento que es importante para un país en general, al grado de ponerlo en su billete. En ese momento a mí me interesaba mucho la parte económica de la arqueología, la antropología económica, el intercambio, y esta placa representa mucho de ese intercambio en la zona maya. La materia prima de la jadeíta, el cinabrio, los artesanos o las artesanas que hayan hecho la pieza y la importancia. Y un tercer punto era que esta pieza fue encontrada, eh, expoliada, no lo sé, por un ingeniero holandés hacia 1800, creo que 64, una cosa así. Y él trabajaba como experto de minas, como muchos holandeses en la zona. Y yo en ese momento había empezado a trabajar en arqueología que aquí llaman preventiva, en México de salvamento. Y esa persona tomó la pieza, la llevó a Holanda y se empezó a estudiar allá. Entonces era como todas esas emociones me vinculaban un poco con el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hacemos con los bienes desde la arqueología preventiva? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde terminan estas historias de cosas tan impresionantes como esto? O a veces simples vasijas más, menos trabajadas, que son igual de complejas, relaciones de intercambios dinámicos en un tiempo y espacio definido, representaciones nacionalistas de estos elementos y al mismo tiempo, pues justo dónde están, ¿no?
Para mí es uno de los ejemplos más bonitos o cuestionables de la arqueología y la materialidad, y que hasta la fecha me sigue causando un poco de conflicto interno o personal para este análisis, ¿no? Y ahorita que usted mostró la imagen del perfil, es algo que en lo personal me cuestiono siempre en las figurillas antropomorfas. Yo soy del centro de México, no del sureste, que es la península de Yucatán y el área maya, pero siempre hay un dejo de nuestro cuerpo ahí mismo y una negación constante a veces de esa corporeidad que nos asemeja a las figurillas antropomorfas. Entonces, sí, ese es mi ejemplo. Me sigue causando conflicto interno y me gusta como pieza. Ujú. Liliana, Lilia. sí. Ah, Ujú. Solamente para seguir, aquí vemos el mapa de Liliana, que lo he hecho. Normalmente podríamos hacer, la idea es que cada una pueda hacer como distintas posibilidades y a veces en estas primeras lecturas aparecen cosas, ¿no? Hay muchas preguntas, hay muchas cosas pasando. Por eso hablábamos mucho de los montajes también, de qué información sale aquí, ¿no? Aquí hay algo que me pareció interesante, es esa relación que tú dices, no sé qué hacen esas piezas allí. Podría aquí también poner un tema sobre las burocracias y los museos también, ¿no? Que no hemos hablado aquí. Em, ¿Hasta qué punto las burocracias y los museos también son una forma de controlar ciertos tiempos de los objetos? También participan de las interacciones, si queremos verlo así, ¿no? Una burocracia museal participa de interacciones de los objetos y tal vez el tipo de violencia que generan, porque también recuerden que estas formas de relacionamiento generan relaciones emocionales. Podríamos pensar si generan violencias de tipo emocional, como el hecho de tú sentirte en ese vaivén entre lo nacional, entre lo personal que está en el cuerpo y que no, pervive en el cuerpo, en esta que un ingeniero en minas se lo lleva y resulta que muchas veces las historias de ira terminan siendo llevadas a museos europeos de formas muy particulares, pero hay unas burocracias que protegen esas entradas en los museos, ¿no? Em, que yo creo que son interesantes ir mapeándolas porque ahí, cuando indagamos el coleccionismo se empieza a irse por otros lados, las posibilidades de las colecciones se empiezan a ir por otros lados, más allá de simplemente el discurso de la repatriación, ¿no? Que es un discurso, sino también del discurso de esta interacción que produce y que reconfigura incluso las formas en las que pensamos el tiempo. Entonces, no simplemente que a la pieza le hagan una exposición, no creo que simplemente es eso, sino también de ese relacionamiento constante con ese tipo de objetos también. Entonces, ahí hay un problema ético, hay un problema político, hay un problema simbólico, hay un problema, ¿sabes? Pero no simplemente es un problema racional, es también es lo que quiero decir. Sí, es un problema que se vincula a la manera en que vivenciamos el estar en el mundo, ¿no? En construir esa realidad. Y el tiempo es una construcción que tiene que ver con esas realidades también. No sé si hay alguien más que quiera presentar alguna otra y si no, para hacerles una última, un cierre que quería presentarles ahora. vale, admitida ya, aunque ya se lo doy, ¿no? Ah, bueno. ¿Alguien más quiere o podemos ir cerrando? A ver, Ujú. nadie dice nada. Sí, porque me gustaría Estaría hacer bien que que todos pusieran su objeto su también si cámara quieren. o Si quieren, ¿no? Sí. Porque yo tenía una última cosilla que quería enseñarles aquí. Es este, ¿verdad? Sí, no. este de acá. Lo mejor es Este, no, compartir la pantalla, ya está arriba aquí. del todo, arriba, Este, toda la pantalla. ahí lo veo. Toda la pantalla. ¿Esta?
Sí, Sí, pero voy a y compartir el sí, pero tú PowerPoint. puedes compartir lo que quieras. El Depende. PowerPoint, este. Sí. Tenía una última que quería cerrar con esto. Y les agradezco mucho Liliana y Jimena por sus ejemplos. Simplemente esto, eh, de hecho, me gusta terminar con unas palabras de Ursula Le Guin. Tiene un lindo texto que se llama la bolsa de la bolsa de ficción, que justamente estas historias o estas maneras de recoger, de reunir, de tejer, de intentar hacer estas especies de bolsitas del tiempo que están aquí. Que además es importante entender que las narraciones humanas no nacen de las lanzas, de los héroes, de las historias únicas y lineales, sino, como dice Lewin, de una bolsa, ¿sí? De un objeto que guarda y transporta múltiples mundos a la vez, que es un texto muy bonito que lo relata también Haraway en el prólogo. Y también es entender que las historias no sobreviven por gestos heroicos, sino por la capacidad de contener heterogeneidades. Y en ese sentido creo que las colecciones, los objetos, contienen heterogeneidades y que también el reconocimiento de que el mundo no se construye a partir de entidades separadas, sino de entrelazamientos de fenómenos humanos y no humanos que hacen siempre y están todo el tiempo mutuamente relacionándose donde no hay jerarquías, pero que permitan la existencia de temporalidades coexistentes. Esto parecería decir un discurso muy grande, pero realmente cuando uno descansa en experiencias específicas, como las que han mostrado las compañeras o como las que un poco he compartido con ustedes también, que puede ser los mismos volcanes, las hormigas, la carta de Sepleyor o los chalecos Shuar, en nuestros rostros de barro. Entonces, en esas no hay una épica del héroe, ni tampoco eh, de contar esa linealidad, sino como podemos pensar como estas historias como bolsas, ¿no? Que llevan en sí mismo vidas, afectos, memorias, antes, después. No es un antes y después, sino es más bien esta bolsa como un mientras tanto, ¿no? Un espacio de convivencia. Entonces, en ese sentido, creo que en esta charla lo que me interesaba era como hacer que las temporalidades se muevan y que el tiempo no se vea como unas líneas, sino como recipientes, donde, espacios donde recogemos, llevamos, reconfiguramos aquello que nos afecta y nos constituye. Y como diría Lewin, es narrar, investigar, curar, conservar, como aprender a llevar el mundo, ¿no? No para dominarlo, sino quizás para contenerlo, no para ordenarlo en una sola dirección, como suelen hacer nuestros museos y las burocracias, sino para sostener múltiples devenires. Y bueno, con estas temporalidades, pues hemos hecho o hemos posibilitado que abramos bolsas en común. Y con eso quisiera terminar con una frase que me gusta mucho, que apareció en un graffiti en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, cuando el miedo se volvió fuego, ¿sí? Y que es importante empezar a pensar formas de temporalidades distintas, donde hacer que la esperanza sea posible en lugar que la desesperación y el miedo que estamos viviendo en la sociedad contemporáneamente hablando ahora sea convincente. Y con eso, muchas gracias, la gente del GAP. Gracias. Ahí tenés sus. Muchas gracias, Ujú. Malena, por esta charla. Y seguro que habrá, vamos a ver si hay comentarios, preguntas. No sé si Venga, hay alguien. galería. O pueden poner también en el chat si quieren, ¿no? Porque a Sí, veces o en el chat. habemos Oye, personas. ¿se me escucha a mí algo? Sí, Sí, Jorge, sí. sí, Ah, sí. sí. Bueno, no, no, pues por eso es que la cámara realmente no. No Para funciona. ser sincero, no sé cómo encenderla. O sea, entonces con la voz veo que sube. No, yo quería simplemente comentar un tema casi anecdótico, ¿no? Yo viví hace un tiempo, hace 5 años en Quito, ¿no? Entonces, yo tenía la casa, tenía un balcón y tenía vista al Pichincha, ¿no? El volcán Pichincha, que me impresionó mucho porque digo, oye, qué tamaño de ver ese tipo de montaña comparado con las que puede haber aquí en España, ¿no? Que eso es, digamos, ya me parecía algo imponente, ¿no?
Pero en un caso, pues llegué a ir al Cotopaxi, llegué al Cotopaxi, que es todavía más imponente, o sea, eso es una montaña y lo demás son tonterías, ¿no? Claro, cuando llegué yo estaba bastante más nevado que lo que sale en la foto esta, y tratamos de subir un poco hasta un refugio que había en la ladera, que estaba como a unos 4.500 metros. Mm. Y a los 4.200, o sea, ya el aire me faltó, no pude seguir subiendo, o sea, imposible. Y entonces me quedé sentado mientras recuperaba el aliento, ¿no? En una roca, no como esa que ha salido antes, ¿no? De las 20 toneladas, no así, sino una roca, digamos, sobre la que me podía sentar, ¿no? Entonces, claro, ahí uno piensa y digamos la inmensidad de lo que es la naturaleza en sí, la potencia que tiene la naturaleza de poder expulsar rocas de esa envergadura. Y también que digo, yo me estoy sentando en una roca que no sé desde cuándo está ahí, porque eso sería una erupción. Entonces casi llegué hasta estar haciendo un pensamiento casi ontológico, ¿no? De decir, oye, qué pequeño que soy yo comparado con todo lo que me rodea aquí, ¿no? Entonces cogí una roquita, vamos a decir, pequeña, que tengo aquí yo guardada en una vitrina de recuerdos, que me la llevé como diciendo, yo cada vez que veo esa piedra, digo, oye, la piedra esta, pues a lo mejor, bueno, es mucho más vieja que yo, que ya soy bastante, ¿no? Pero digamos, la piedra esa cada vez que la miro, porque la veo de vez en cuando, ¿no? Y entonces me produce no solamente algo entrañable por haber visitado todo esto y tal, sino de decir, oye, qué poca cosa soy con respecto a algo que tiene, no sé los años que tiene, ¿no? O sea, y estamos, digamos, simultáneamente existiendo ahora, ¿no? Entonces esta simultaneidad de la existencia comparado con la vida de cada cosa, pues es como muy, muy imponente, ¿no? O sea, bueno, a mí es una cosa que eso me hizo reflexionar mucho también, ¿no? Pues eso siempre, estas cosas en la vida a uno lo ayudan mucho, ¿no? Pero bueno, eso es que me ha hecho mucha gracia ver el Cotopaxi ahí, entonces inmediatamente me ha recordado, no es nada arqueológico ni nada, pero desde el punto de vista temporal y tal, alguna cosa que a mí me afectó mucho en lo personal, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. No, yo quería comentar, a ver, has hablado de la burocracia de los museos. La idea, creo que querías decir que tú organizarías los museos de otra manera, por ejemplo, los museos Ujú. arqueológicos. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería tu propuesta? Esa es una buena pregunta. Yo siempre en el ámbito de museos evito trabajar desde las generalidades, porque a veces incluso pienso que la gente cuando dice museo es bueno saber a qué nos referimos cuando hablamos de museo, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces en lo que he trabajado en el ámbito de museos, que no es lo mismo un museo en Europa, en una ciudad como Madrid o Barcelona, que un museo en Asturias, en un pueblito chiquitico, que un museo en el Cotopaxi, por ejemplo. Y yo creo que son y muchos de esos pueden tener colecciones arqueológicas, ojo, ¿no? Em, y claro, decir también que es un museo arqueológico también es un poco, bien podría ser un museo de arcillas, por ejemplo, podríamos decir. Puede ser que para personas muy disciplinares esto puede ser muy duro lo que estoy diciendo, pero podríamos también pensarlo en una dimensión material, si hablamos de materia, ¿no? O un museo que remita a territorialidades distintas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en barro, en arcilla, y pienso en de dónde viene ese barro, por ejemplo, y qué significaba ese barro en tránsito, o pensando desde esta noción de barro como memoria, de barro como relación con el agua también, y de barro como vida cotidiana, ¿no? Entonces, para mí, yo he visto muchas colecciones en muchos museos y creo que depende mucho del lugar en donde está emplazado el museo. O sea, yo no pienso en términos de una museología universal y total, sino de una museología situada y situada en preguntas contemporáneas. Entonces, dependiendo dónde estén esas colecciones, porque esas colecciones habitan, yo he visto colecciones que habitan con revistas de moda, me acuerdo una en Manabí, en Ecuador,
Era una colección de las hermanas Largacha, que era una colección arqueológica. Ellas coleccionaban arqueología, pero también coleccionaban revistas de moda. Entonces, Ujú. esas clasificaciones a mí me resultan un poco difíciles porque a veces los museos también no les gusta contar esas historias. Hay muchas historias que se limpian en los museos, ¿no? O sea, las aparecen como, eso no es parte de la historia, ni siquiera de los falsos quieren contar los museos, o sea, para empezar, o de la autenticidad. Muchos museos tienen falsos, pero no quieren hablar de los falsos. Mm. Y podía dar casos específicos de museos que exhiben piezas falsas. Pero el rato que hablas sobre la falsificación, ellos no quieren saber nada, ni tampoco de guaquerismo, ni tampoco de saqueo, bueno, de expolio, ni digamos, ¿no? Pero, Entonces, sí pe- creo que es un tema que depende del museo, en dónde esté situado y cuál es el carácter político que tenga, ¿no? mm, Ujú, no, que depende, ¿no? ujú, Hay algunos que sí que dan la importancia a las falsificaciones porque dan ujú, muchísima información ujú, también. ujú. No sé, o sea, yo no generalizaría en ese sentido. No, yo tampoco es lo que te digo, o Mm, sea, creo que la experiencia museal, quizás me gustaría más hablarla así, es distinta. mm, No me parece tampoco adoptar una posición donde todo es posible y todo depende, sino más bien una posición que sitúe las colecciones en el territorio en donde están emplazadas, ¿sí? Y que tengan pertinencias del presente, mm, ¿sí? Eso creo que son dos aspectos importantes. Porque a veces el problema del museo es que simplemente encapsula la historia y se convierte en un sentido de museo maestro, mm, ¿sí? Y, por ejemplo, hay museos que no les interesa encapsular la historia. Hay conceptos de museos vivientes, hay muchos casos en América Latina que se llaman a sí mismos museos vivientes, o que ni siquiera se llaman museos, sino el casa que nos recuerda a nuestras raíces, el caso del Museo Chileno, por ejemplo. Entonces, vale la pena como saber dónde está ese museo. A mí esos universalismos no comparto, pero sí que hay una forma museal que está ligada a cierta manera de entender cómo supuestamente debería ser manejada cierta colección, ciertas piezas, cierta repatriación, ciertos requisitos. En esa burocratización de la museología, creo que hay un tema de cómo Occidente, por ejemplo, ha categorizado esa museología como tal, pero es una museología entre muchas otras posibles. Y entonces creo que allí es un tema también que pasa por el desconocimiento de otras realidades y otras formas de pensar las experiencias museales, eh, y de unas que están bien posicionadas sobre otras, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que habría que ver qué museo, dónde está, qué- con quién dialoga o con quién le interesa dialogar, qué públicos tiene, quiénes son sus trabajadores en los museos, porque a veces, muchas veces, nunca hablamos de la gente que trabaja en los museos también. Que yo he trabajado con mucha gente que trabaja en los museos que están siempre al bien político. ya. Y eso y por eso me refiero a la burocracia también, ¿no? El vaivén político cuenta mucho en ciertos museos porque hay cuota política que siempre está en balance, ¿no? Entonces es como problemático también desde dónde, cuál, cómo, y eso se ve en los museos, es algo que está allí. Ujú, ujú. Vale. Bueno, pues gracias, estuvo súper interesante. Le pasamos aquí. Además que hayamos podido compartir tanto aquí como en el mundo virtual, creo que también fue muy, muy interesante. Gracias por aceptar venir. Y pues bueno, pues nada, agradecerte mucho a ti, Malena, y agradecerles a todos los que se conectaron, igual que los que estamos aquí. Y pues no sé si tú quieras agregar algo más, Marga, pero Bueno, nada, que muchas gracias también por mi parte y bueno, tenemos la intención de el próximo trimestre organizar otra conversa, si es que ya escucharéis así es. noticias Exacto. nuestras en un futuro. Sí, exactamente. Entonces, pues gracias y les mandamos información prontamente con la nueva conversa a todos. Muchas gracias.